bienvenidos todos a nuestro podcast El Idioma de las Inversiones. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Javier Salinas, economista jefe de la Reinvial Research, y estamos el día de hoy con Axel Christensen, jefe de estrategia de inversiones para Latinoamérica de BlackRock, un referente realmente en todos los temas que tienen que ver en inversiones para Chile y para el resto de la región. Así que un agrado tenerte aquí, bienvenido y muchas gracias por darte el tiempo de estar con nosotros. ¿Cómo has estado, Axel? Muy bien, Javier, y gracias a ustedes por la invitación. Realmente es un privilegio poder estar hoy día conversando sobre mercados, sobre economía, sobre los temas que tú propongas en este podcast. Perfecto, muchas gracias, Axel. Bueno, el mundo desde que inició el año ha estado bastante movido con temas en Estados Unidos, la normalización el alza de las tasas en Estados Unidos, los problemas que tuvo la banca, el techo de la deuda, temas en China, últimamente el tema de algún tipo de estímulo fiscal. Entonces, ha sido un año bastante complejo, pero quisiera saber cuál es tu opinión respecto a lo que podemos esperar durante esta segunda mitad del año, qué es lo que ha pasado y qué es lo que viene. Claro que sí, Javier. Y efectivamente, uno de los temas que advertimos y que tú bien lo señalas en la introducción, es que precisamente estamos frente a un escenario económico, de mercado, geopolítico, que nos ofrece mucho más sorpresas o eventos a los cuales tenemos que prestarles atención. Estamos dejando atrás una etapa en que las cosas eran mucho más tranquilas, entre comillas, una etapa que muchos economistas han denominado la gran moderación, en que no teníamos problemas de inflación, en que en general las cosas evolucionaban, pero a un ritmo un poco más suave. Hoy día estamos viendo casi sin parar como un evento tras otro, Estados Unidos, China, la región, van afectando y eso hace más difícil a la inversión, aunque tengo que confesarte también un poco más entretenido. Ahora, para el resto del año, Javier, sí vemos que muchas de las cosas que tú mencionas siguen teniendo impacto. O sea, por lo pronto, la situación de tasa de interés, todo indicaría que no ha finalizado. Adicionalmente, hay tensiones geopolíticas que tememos que se pueden estresar aún más. Y finalmente hay elementos idiosincráticos, es decir, de cada país en particular, que van a afectar sus mercados, sus activos de manera específica, pero también hay que prestarle atención porque es un elemento que ha ido diferenciando. Ya es difícil de hablar de, por ejemplo, mercados emergentes como un todo. Hay muchos países que tienen realidades diferentes. Es el mismo caso para América Latina. Hay países en la región que tienen eh, desarrollos diferenciados. E incluso en cada país hay industrias que tienen eh, realidades muy diferentes unas a las otras y al momento de invertir hay que prestarle atención a esa diferencia y creemos que ese patrón va a continuar, sino amplificarse en lo que resta del año, Javier. Qué bueno que comentaste esto de diferenciaciones, no solo a nivel desarrollados emergentes, sino dentro de emergentes también. Pero pareciera que los temas son desarrollados, China, Europa emergente, al menos lo que da vueltas alrededor del mundo. Y no me queda muy claro si es que Latinoamérica está siendo algo que está en boca de los inversionistas internacionales, estamos siendo irrelevantes. Es bueno no tener noticias porque las noticias en general están siendo negativas. ¿Cuál es tu visión respecto a la región? Sí, claro. Y yo me atrevería a decir que no estamos completamente fuera de la discusión. Obviamente, los mercados más grandes, Estados Unidos, o las economías más grandes, como el caso de China, toman mayor protagonismo, es natural. Pero yo destacaría dos temas en que América Latina sale con mayor frecuencia en conversaciones con inversionistas globales, con mis colegas que no ven solamente a la región, sino que todo el mundo. Por lo pronto, nosotros hemos advertido una tendencia que ha tomado mayor fuerza. En el caso de BlackRock la llamamos la fragmentación geopolítica y que tiene consecuencias en cuanto a ir modificando todas las cadenas productivas, que hasta hace poco
estaban casi exclusivamente orientadas por la búsqueda de eficiencia, Javier, y eso llevó a que mucha de la capacidad de manufactura del mundo se radicara en Asia, y particularmente en China. Y eso ha ido variando, y es aquí donde países como México y otros países de Centroamérica han ido tomando un protagonismo bastante interesante de ser una opción. Ahí surge ¿no es cierto?, este concepto de nearshoring, de acercar la producción más cerca de los países donde está centrado el consumo, en este caso Estados Unidos, donde más capacidad productiva se reubique en México, con todas las implicancias que eso tiene respecto a incrementar la inversión, incrementar las oportunidades de trabajo, etcétera. Ese es un tema. Y el otro tema en que sale en la discusión, Javier, la región, tiene que ver con cómo se ve impactada por la transición climática. Muchos países en la región, particularmente Sudamérica, son proveedores de materiales críticos, como son el cobre, como son el litio, el níquel, en digamos, este proceso que está sobrellevando el mundo de convertirse en una economía mucho menos, digamos, emisora de carbono. Y en ese trayecto, la oferta de estos materiales críticos le da un impulso muy interesante y está generando mucha atención respecto a las oportunidades que la región pueda ofrecer. Así que no estamos quizás en la primera plana, de repente es mejor no estarlo, pero ciertamente hay dos temas que tienen que ver con el reordenamiento de las cadenas productivas y el impacto que tenga la transferencia, la transición energética, donde América Latina afortunadamente sí es parte de esa conversación. Y respecto al cambio climático, que es, como bien comentabas, uno de los temas que está generando mucho más interés, no solo entre los inversionistas, sino a nivel global, y en donde la región es exportador de materias primas que son relevantes para esta transición. Pero no se trata solo de producir por producir, sino producir de manera sustentable, ¿no? Al final del día, no solo van a ver cómo está el cobre, cómo está el litio, sino cómo es que ese se extrajo, ¿no? Se produjo de una u otra forma. Y hemos visto intentos en la región de tratar de tomar relevancia en el tema del litio. ¿Lo estamos haciendo de manera correcta? ¿Hay alguna región que esté encabezando esto más allá de Latinoamérica? El litio es un producto bastante, o es un material bastante común en el globo, ¿no? ¿Estamos aprovechando alguna ventaja y lo estamos haciendo de manera sustentable o corremos el riesgo de quedarnos atrás? Porque aquí los temas regulatorios van a ser muy relevantes y son bastante diferentes en los diferentes países, ¿no? Es muy importante la pregunta que hace Javier y voy a comenzar respondiéndola advirtiendo que no soy un experto en estas materias, pero afortunadamente puedo un poco basar en lo que les vaya a comentar, de tener conversaciones con mis colegas en BlackRock que sí lo son. Así que voy a, de alguna manera, pedir prestado su conocimiento. Y efectivamente lo que señalas es muy cierto. Es muy importante entender que ¿no es cierto?, el suministro de estas materias primas claves, cada vez tiene mayor relevancia el que éstas se produzcan también observando buenas prácticas y, digamos, buenos criterios en lo medioambiental, pero también incluso en otras aristas, como es, por ejemplo, la relación con las comunidades donde estas actividades se llevan a cabo. Y ciertamente las buenas prácticas de gobiernos corporativos. Aquí es relevante que en muchos países donde están presentes estas materias primas, la principal actividad la llevan a cabo compañías estatales que a veces tienen desafíos importantes en cuanto a sus gobiernos corporativos. Ahora bien, lo que señales es cierto, que digamos, si bien la región cuenta con digamos, focos concentrados de litio, por ejemplo, que son más, digamos, atractivos desde el punto de vista de estructurar, ¿no es cierto?, una cadena de suministro a partir de ello, a pesar de, como bien decía, el litio se puede encontrar en otras partes, no necesariamente es igual de eficiente extraerlo en lugares donde no exhibe altos niveles de concentración. También hay que transportarlo, entonces la cercanía respecto a puertos, por ejemplo, toma mayor relevancia. Hay una serie de factores que hace
lo que ya se conoce como el triángulo dorado u otros apelativos que sirve, que engloba yacimientos que están en Chile, en Bolivia y en Argentina, que tienen estas concentraciones. Pero finalmente también está el desafío. Lo que me comentaban mis colegas, procesos extractivos son bastante intensivos en el uso de agua, precisamente en lugares donde no hay precisamente mucha abundancia de ese recurso. Algo similar sabemos que ocurre en cuanto a la extracción de cobre, que requiere en sus procesos de extracción y de procesamiento, niveles de agua, precisamente en un momento en que también se ha convertido en un recurso sumamente crítico. Entonces, lo que señala es muy importante, a pesar de que existe el potencial favorable de que las economías se beneficien de contar con estos recursos en mayor abundancia y de manera, digamos, más fácil de explorar que en otras partes, sí presentan desafíos en que se hagan de manera adecuada y digamos, que no amplifiquen efectos negativos en el medio ambiente, quizás no relacionados con emisiones de carbono precisamente, pero sí en relación a el uso de recursos hídricos, como te mencionaba, o ya yendo a otra dimensión en mantener adecuadas relaciones con las comunidades en las cuales están operando. Porque más allá de querer beneficiarlas, muchas veces llegan faenas, se instalan, llega un montón de personal a trabajar ahí, pero también llevan a subir los precios de los bienes, de los bienes inmuebles alrededor de la faena, y eso a veces incluso sin quererlo afecta negativamente a la comunidad que estaba ahí desde un comienzo. Entonces tiene aristas que son complejas, que deben analizarse. Lo que señala la regulación es clave, que las compañías sobre todo se puedan incluso ir adelantando esos cambios regulatorios, cosa que no los encuentre después desprevenido y eventualmente puede tener un efecto negativo. Entonces, resumiendo un poco lo que me comentan mis colegas, ven en la región un tremendo potencial, pero de ninguna manera garantizado. Este potencial para materializarse requiere de prestarle atención, entre otras cosas, a los propios aspectos medioambientales del desarrollo de estas industrias, como asimismo, como te mencionaba, la relación con el entorno, comunidades, con el país donde se realizan estas labores, y también con una adecuada gestión corporativa, que las decisiones se hagan siempre pensando en el mayor bienestar, no solamente de los accionistas, sino que de los, digamos, de la gente que estén ahí, de los trabajadores, etcétera. Perfecto. Podríamos seguir hablando de este tema mucho rato, pero Podríamos quisiera, hacer un podcast completamente de esto nomás, Javier, si es verdad. de verdad, pero quisiera dar un paso atrás. Estamos con Axel Christensen, jefe de estrategia e inversiones para Latinoamérica de BlackRock. Y quisiera dejar un poco el tema de la extracción de recursos naturales para hablar un poquito de la macro y luego pasar al tema de estrategia de inversiones para la región. Pero la región está inmersa, cada uno de los países de la región está inmerso en temas económicos y políticos bastante particulares, con dinámicas muy peculiares, cosa que no habíamos visto en varios años. Los ciclos estaban más correlacionados, los temas políticos iban un poquito más de la mano. Ahora estamos viendo temas idiosincráticos muy marcados en cada país, tanto en lo político como en lo económico. Así que no sé si, y aquí yo creo que va a depender de cómo prefieras tú, a lo mejor hablar por país o por temática. Podemos hablar Chile, Perú, Colombia, Brasil, México, temas económicos, temas políticos. ¿Cómo prefieres que lo abordemos? No, ¿Desde la temática o desde el país? si te parece, podemos comenzar por país, y efectivamente lo que señalas, y quizás lo interesante, echando un pie atrás, es advertir que la propia región ha seguido un patrón bien diferente a lo que solía ocurrir, por ejemplo, cuando en Estados Unidos y en el resto del mundo desarrollado los bancos centrales estaban en una trayectoria de subir las tasas de interés. Llevo suficiente años en esto, eh, Javier, como para recordar que cuando eso ocurría, cuando Estados Unidos, su Banco Central, decía subir las tasas para provocar un frenazo porque había inflación, nos provocaba tremendas crisis en la región, y en esta ocasión no ha sido así.
Obviamente hay excepciones, pero la gran mayoría de los países han podido sortear con bastante entereza, han podido mantener sus tasas de interés relativamente dentro del espacio, que obviamente también buscando bajar la inflación, como en el caso de Estados Unidos, pero sobre todo, por ejemplo, la estabilidad cambiaria ha sido notoria. Y de nuevo aquí hay países que salen de esa situación, pero las grandes economías de la región, México, Brasil, han exhibido una estabilidad cambiaria muy, muy destacable. Ahora, si entramos un poquito al detalle de cada uno de los países, a pesar de que tengan quizás elementos comunes como esta estabilidad cambiaria, habría que sumar hoy por hoy, prácticamente toda la región está compartiendo cierta inclinación ideológica en los gobiernos que los lideran, son en general los gobiernos más inclinados a la izquierda, quienes están a cargo de las economías. A pesar de esas similitudes, como te mencionaba, como inversionistas tenemos que prestarle y hemos prestado atención mucho más a los elementos diferenciadores. Ya sea en el caso de México, donde hemos empezado a ver ya en la cifra cómo la inversión aparejada con esta posibilidad de convertirse en un centro de suministro alternativo para las cadenas productivas mundiales, y ya esa realidad empieza a tomar forma. Ya sea en el caso, por ejemplo, de Brasil, donde al menos para nuestro análisis ha sido una sorpresa ver una economía más resiliente en cuanto a su actividad y la situación de empleo, a pesar de que llevan algún tiempo con tasas de interés extraordinariamente altas, pero que han tenido un impacto mucho más reducido a lo que uno hubiese esperado inicialmente. Y después finalmente, en el caso de países en el eje andino, Colombia, Perú y Chile, probablemente sean los países donde la dimensión política ha tenido mayor relevancia. Están viendo ciclos un poco diferentes. Recientemente me observaban mis colegas que cubren la región que han visto una moderación de los riesgos percibidos con respecto al ciclo político en Chile, muy ligado de cómo se ha desarrollado todo este proceso constitucional. Se ve una frágil, pero digamos, destacable tranquilidad en Perú después de mucha, de mucha incertidumbre en relación al cambio de gobierno. Y finalmente, pareciera que Colombia hoy día está concentrando un poco más de atención en cuanto a la situación política interna como un foco de mayor incertidumbre, dado los recientes cambios políticos que se ha observado ahí, los tipos de reformas que el gobierno ha presentado frente al Congreso, etc. Entonces, nuevamente, si bien hay elementos que uno puede decir que son comunes, estabilidad del tipo cambio, con excepciones, cierto alineamiento en el eje político hacia la izquierda, como te señalaba, a nivel de países hemos visto realidades bien diferenciadas, y eso ha provocado también que la manera en que los equipos que invierten en la región, en BlackRock, han abordado las oportunidades de manera diferenciada también. Eso que comentabas al inicio, aquellos que tenemos un poquito más de canas y que tenemos un poco más de crisis encima, hemos vivido momentos más complejos en el pasado, en estas subidas de tasa, 82 con Volcker, la crisis deuda, el 94-95, las crisis que tuvimos, la asiática, rusa, brasileña, que fueron una tras otra, y de ahí suma y sigue, ¿no? Y ahora estamos viendo un proceso de normalización o un proceso de, al menos de frenado de la inflación, mucho más ordenado de lo que veíamos en el pasado, que claramente estamos en una situación cambiaria, en un régimen cambiario diferente, con bancos centrales mucho más serios que en el pasado, disciplina fiscal, que nos deja en una posición mucho mejor parada que en el pasado. Entonces, como bien comentas, sí, hay algunos temas que nos preocupan como en todo ciclo, pero esto ha mejorado mucho respecto al pasado. Ahora, una pregunta simple, a lo mejor incómoda, pero me gustaría hacerla. No hay que hacer solo las preguntas fáciles. ¿Tú crees que esta situación que estamos viendo ahora o esta mejora que estamos viendo ahora en inversiones es
¿con ayuda de las políticas o a pesar de las políticas y los gobiernos? Porque se ha escuchado mucho del nearshoring en México y Centroamérica, pero es algo que se da, eso es algo más exógeno que algo que es algo que esté haciendo el país, o al menos esa es la percepción que se recibe desde acá. No sé si haya alguna otra percepción desde donde estás tú o dentro de México, si se está dando con ayuda o a pesar. Sí, a ver, nosotros creemos que se van a requerir de alineamiento de políticas públicas para que estas oportunidades finalmente se materialicen, Javier. Y déjame, en el fondo, dado que utilizaste el ejemplo de México, digamos, ver a qué me refiero. Está claro el tremendo potencial que significa el nearshoring para México y ya se empieza a advertir, particularmente por el lado del sector privado, ya un incremento de las inversiones que van dirigidas en esa dirección. Pero al mismo tiempo, esa oportunidad no se va a materializar, o al menos no aprovechando todo su potencial, si no hay una clara respuesta también de políticas públicas necesarias, particularmente en el caso de generar las condiciones, la infraestructura, muchas de ellas a veces públicas, en el caso de México notoriamente más, porque el sector energético tiene casi una exclusiva participación o iniciativas del sector público, para poder poner más fábricas, mayor capacidad, ¿no es cierto?, de manufactura en México, se va a requerir un incremento importante de capacidad energética. Y es aquí donde yo creo que está el desafío, porque eh, por decirlo así, esto no puede solamente recaer en la iniciativa pública, particularmente si queremos también mantener ciertos niveles de disciplina en lo fiscal, va a requerir de buscar y, digamos, llevar a cabo mayor nivel de asociatividad entre lo público y el privado. Y es aquí donde, desgraciadamente, quizás la historia más reciente en lo político hace más difícil ese encuentro. Uno va, y esto no exclusivamente a México, pero país por país en la región, y hay todavía bastantes, yo diría, suspicacias entre, digamos, los cuadros de dirigencia política, gubernamentales, con las dirigencias empresariales del sector privado. Y yo creo que va a ser muy necesario, y los países que logren de alguna manera encontrar espacios de acuerdo común por la necesidad de, por un lado, hacer las inversiones y de ir dirigiendo las políticas públicas para aprovechar al máximo esa oportunidad, porque si no se va a quedar solamente en eso, una oportunidad que en el mejor de los casos se va a aprovechar, digamos, a media máquina, no de manera completa. Y así sucesivamente con otros factores. Mencionábamos cómo la región tiene este potencial, ¿no?, de suministrar al mundo estas materias primas críticas en la transición energética, pero va a requerir de reglas claras para atraer inversión. Los países con recursos propios difícilmente van a poder hacerlo sin, de alguna manera, recurrir a inversión privada, pero eso requiere establecer reglas claras que van desde las reglas, las grandes reglas que rigen un país, entiéndase su constitución, pero también pasando por reglas que son vitales, críticas, y que de nuevo aquí encontramos un hilo conductor en buena parte de la región que tiene que ver con las reformas a los sistemas de impuestos, las reformas fiscales que se están discutiendo, que se tengan muy claro en esa discusión, por un lado, muy legítimas necesidades que tienen los países de buscar fuentes de financiamiento para financiar demandas sociales, financiarlas de manera sostenible en el tiempo, pero al mismo tiempo que esa discusión tome en cuenta cuál puede ser el impacto de subir impuestos, cambiar los regímenes tributarios sobre actividades tan críticas como la inversión, como la generación de puestos de trabajo, precisamente en este momento clave en que se nos ofrecen, cuando se nos abren estas oportunidades, pero van a requerir de las correctas políticas públicas y, vuelvo a insistir, en una buena coordinación pública-privada para que estas oportunidades se materialicen en realidad. Estamos con Axel Christensen, jefe de estrategia de inversiones para Latinoamérica de BlackRock. Una última pregunta, Axel. ¿Cómo estás viendo las valorizaciones de la región
¿Y qué es lo que esperas respecto a los diferentes activos hacia adelante? Dígase tipo de cambio, bolsas, tasas. ¿Dónde están las oportunidades y riesgos ahí? Respecto a las valoraciones en la región, creo que aquí vale muy importantemente lo que señalábamos anteriormente, que dice relación con hacer las distinciones, incluso a nivel de país. Las valoraciones que vemos en algunos sectores que han corrido más, porque el atractivo desde el punto de vista de ser partícipes de la transición energética, y me estoy refiriendo al sector minero, nos están mostrando evaluaciones un poquito más eh, altas, con menos espacio, ¿no es cierto?, como para incrementos importantes en cuanto a retorno en lo que resta de este año. Y eso al mismo tiempo convive con algunos sectores que han estado bastante castigados, ah, porque han estado más impactados por el menor crecimiento económico, producto del aumento de tasa de interés. Pero aquí lo interesante, Javier, porque precisamente esos sectores más ligados al consumo interno son los que precisamente presentan oportunidades más interesantes, toda vez que sus valorizaciones son más atractivas. Entonces, a nivel de país hay que hacer ese doble clic, como decimos nosotros, ya sea para ver oportunidades en el campo de la renta variable. Eso también lo podemos trasladar con respecto a oportunidades en emisores corporativos. Y a nivel de países, algo similar. Creemos que en este momento no hay una diferencia lo suficientemente marcada como para ir a buscar retornos en aquellos emisores de mayor riesgo. Preferimos quedarnos en emisores de mejor clasificación de riesgo, que han demostrado ser mucho más responsable en el plano fiscal, como, digamos, elementos que nos van a permitir, ¿no es cierto?, no solamente tener un retorno bastante interesante, sino que frente a riesgos que se puedan ir presentando, de alguna manera contar con emisores mucho más solventes, mucho más seguros en cuanto a su riesgo de crédito. Bueno, Axel, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Te quiero dar las gracias por estar con nosotros y por toda la información que nos pasaste, una visión bastante clara de lo que está pasando a nivel global en la región, tanto a nivel económico, político, como relevante para el mundo de las inversiones. Y bueno, gracias a todos por habernos escuchado en nuestro podcast El idioma de las inversiones y esperamos estar con ustedes pronto. Gracias, Axel. Chao, gracias, hasta la próxima.